todos los que una vez más están con nosotros en un nuevo día, en una nueva etapa y sobre todo en esta contrarreloj individual que corresponde a la cuarta jornada del Tour de Francia femenino. Nos esperan 21 kilómetros para ver si hay quien pueda llegar a ser mejor en esta modalidad que la misma campeona del mundo de la crono, como lo es la misma Marlen Reusser. Mucho por analizar con las diferencias en los tiempos para la general individual y todo de la mano de mi gran amiga y compañera y colega Laura Lozano. Lau, ¿cómo estás? Hola Laurita, muy buen día para ti, un feliz día para todos los que nos acompañan. Hoy una contrarreloj individual, un mundo de esta especialidad, Marlen Reusser y Kristin Follner, que pues además de ser la campeona olímpica, este año se consagró como la campeona panamericana. Minutos y 24 segundos, y este es el trazado de los 21 kilómetros contrarreloj, sobre todo marcando lo que va a ser ese punto intermedio que igual deja cierto nivel de dificultad para las especialistas. Tenemos entonces aquí 21 kilómetros. Al ser pues una contrarreloj individual, no existen ni sprint intermedios con puntos para el maillot verde, ni tampoco puertos puntuables para la clasificación de la montaña. Sí se han dispuesto puntos de cronometraje técnico y dificultades geográficas, como aquí lo estamos viendo, los primeros 7 kilómetros en terreno prácticamente llano. Después, posteriormente, tendremos 5 kilómetros de forma ascendente y para el cierre 9 kilómetros de terreno ondulado, Lau, un poco de todo para este día donde hay grandes candidatas a la victoria de etapa. Líderes de la carrera, así amanece cada una de las clasificaciones. Al frente de la general Sigrid Hauset, por puntos al frente Lorena Wiebes, la mejor joven sigue siendo Paula Blasi, tanto que hablar de el caso Paula Blasi y el UAE, y por supuesto, hablando de la montaña, Pat Peters es la que se adueña de la camiseta blanca con pepas rojas. Ahora el mejor equipo es el SD Works, que pues igual ha mejorado también a pesar de haber perdido esa amarilla con 21 kilómetros de longitud, 262 metros de desnivel positivo, una cota de 2 kilómetros al 6.7%. Las últimas 20 ciclistas saldrán cada 2 minutos. Esta es la referencia siempre que se tiene para las grandes favoritas. Como les habíamos mencionado, la primera en partir para esta jornada ha sido Romina Hinojosa. Se hace la salida de la contrarreloj, aquí la tenemos a Romina, en el orden inverso de lo que se encuentra en la clasificación general. Entonces aquí teníamos la salida ya oficial de la corredora mexicana, una de las 4 que tenemos en competencia, quien iba pues de alguna manera a marcar las primeras pautas, los registros en el punto de cronometraje intermedio ubicado en el kilómetro 9.7. La cuarta etapa, donde hay que decirlo, Lau, pues ya hace algunas ediciones en el Tour de Francia femenino no nos encontrábamos con una crono. Va a salir entonces Franziska Koch con el jersey de campeona nacional de Alemania. La tenemos siempre haciendo y bueno, cumpliendo un gran trabajo para su líder de escuadra, Demi Vollering. Sin embargo, pues en un día en el que veremos también los intereses personales, algunas de ellas simplemente se resignarán a ahorrar algo de energía pensando en el posterior apoyo que necesitan sus líderes cuando llegue la alta montaña. Pero entonces una jornada que además de la dureza de la contrarreloj, Lau, nos presenta 36 grados de temperatura. Esto nos habla también pues del calor que van a tener que afrontar sobre su humanidad, del trabajo de los rodillos, que seguramente tuvo que estar muy bien guiado frente pues a no excederse con el gasto de energía, con la deshidratación, porque está siendo muy duro. Y siempre hablamos de que la contrarreloj individual es uno de los días más difíciles de gestionar. Se levantan más temprano, hacen una rodada normalmente en bicicleta temprano, después tienen que venir al circuito, hacer algunos puntos del recorrido, más el calentamiento en los rodillos. Entonces, bueno, finalmente termina siendo muy agotadora también. Además, porque sí, la temperatura ha incrementado considerablemente a como iniciamos esta competencia en etapas anteriores. Ya son 55 segundos de rodar, obviamente que eso baje. La planeación, cuando aparecen este tipo de cronos que no son completamente llanas, también influye muchísimo sobre cuál va a ser el mejor momento. Si el primer tramo, el que se deba llevar un mejor registro contra el tiempo, para la parte final pueda dejar un mejor momento. Maricostón, la corredora
corredora francesa está a punto de llegar a la línea de meta a más de 2:58, sigue bajando la diferencia, o bueno, aumentando la diferencia con el mejor tiempo en la línea de meta que está marcado con 28 minutos y 49 segundos. Ese es el registro que hasta el momento tiene Taz, la corredora del Lille, que sin duda alguna pues igual tendrán que bajar. 32:03 a 3 minutos 13 segundos, por ahora es casilla 28 en la etapa para Coston, que igual pues veremos cómo se irán, que se denomina justamente así para quien ostenta hasta ahora los mejores tiempos. Un loto que queda en este momento con solo 3 corredoras. Además de Taz, está Romina Hinojosa, que ya terminó, y es el turno para su tercera corredora, para Linda Rickman. Aquí a punto de tomar entonces los últimos segundos en la rampa de salida. Día donde la técnica, la posición, la elección del material, bueno, el casco aerodinámico, las ruedas, todo, la bicicleta elegida es lo que más atrae la atención y en lo que más se centran los equipos importantes para mantener los mejores registros. Con la mejor joven de este Tour de Francia femenino. 2 minutos sobre Kimberly Lecourt, muy seguramente si ha podido recuperar bien, hoy la tendríamos pues defendiendo esa posición en la clasificación general. Aquí entonces en las pantallas ahora otra de las 12 campeonas nacionales presentes en esta edición del Tour de Francia, Nina Berton, la corredora del IF, marcando pues un promedio de velocidad de 36 kilómetros por hora, hasta ahora iniciando la contrarreloj, que como podemos evidenciar no es completamente llana en esta primera parte, por lo propio no se alcanza tan alta velocidad, además de que muchas de ellas no han participado ni siquiera una sola vez de esta temporada, muchas de las participantes en una sola contrarreloj a lo largo pues de lo que nos ofrece este calendario. Y como mencionabas, Lauri, justamente el historial de las contrarreloj en este Tour de Francia femenino ha sido muy corto. Tenemos en Po en el año 2023 donde se impuso la suiza Marlene Reuser, y en Rotterdam en el 2024 un esfuerzo más corto, más explosivo, de apenas 6 kilómetros y 300 metros, donde se impuso Demi Vollering, sorprendiendo a las especialistas aquel día. Esta es la tercera, seguimos haciendo historia en el Tour de Francia. A 5 segundos, igual que lo es Adeyes, a 5 segundos, Cedric Kerbaol, a 5 segundos, Kristin Van Nosgard, a 10 segundos, y Anna Henderson a 11 segundos, cuando estamos viendo la salida por primera vez en verde, poseedora absoluta desde Lausana. Tenemos entonces a Lorena Wiebes portando este jersey, pero ha tenido que dejar los colores de amarillo ya para empezar a construir lo que será pues posiblemente este objetivo personal, Lauri, que es llevarse la clasificación por puntos, donde se mantiene al frente con 55 unidades. Volteando un poco más hacia la derecha, gira hacia la izquierda, y estos tramos que pues igual son un poco más complicados, bajan el impulso, o por lo menos esa velocidad máxima a la que se quiere tomar los primeros metros de esta contrarreloj individual, pasando por este terreno urbano y esperando lo que va a dejar el punto intermedio trazado sobre los 9.7 kilómetros que restan justamente, y donde ahí el mejor registro hasta el momento lo está marcando Lotte Kleis. La corredora belga lo está dejando en 15 minutos 44 segundos. Recordamos que el mejor tiempo en meta es de Sandrine Taz, que ha dejado el recorrido de 21 kilómetros en 28 minutos y 49 segundos. El objetivo para las máximas favoritas es justamente bajar de ese tiempo. Hay que marcar también la velocidad máxima o el promedio que se ha tenido hasta el momento. Para ese mejor registro está en 43 kilómetros por hora aproximadamente, lo cual pues igual indica que las máximas favoritas seguramente podrían llegar a dejar un promedio por encima de los 45 kilómetros, siendo un poco más claras si pueden llegar tal vez a los 50 kilómetros por hora para dejar los mejores tiempos en esta crono. Sí, en este momento, Lau, pues ya han salido ese primer bloque de corredoras, ya se encuentran pues disputando la salida cada 2 minutos, entre ellas Marlene Reuser, es una gran favorita para la victoria de etapa, saldrá en ese segundo bloque, después de un inicio de temporada bastante difícil, ha logrado recuperarse con éxito para este Tour de Francia. También entre otras candidatas, además de Kristin Follner, que ya la hemos mencionado, aparece Puck Peters, la corredora del Premier Tech,
que es la líder de la clasificación de la montaña también. Veremos también la progresión de Katarzyna Niewiadoma, de Elisa Longo Borghini, que sabemos también que es la campeona nacional de contrarreloj de Italia, y bueno, muchas que seguramente estarán sorprendiendo en medio del camino, así como estamos viendo entonces el ejercicio individual de Nina Berton ya cumpliendo sobre los 16 minutos de competencia, todavía 11 kilómetros por delante para esta contrarreloj individual que tiene los tiempos parciales, principalmente allí en la cota de Marsanay, que se encuentra ubicada a 11.3 kilómetros de la línea de meta, después de superar pues esa exigente subida que no es puntuable, que se compone de 1 kilómetro y 800 metros al 6.9% de inclinación. Sobre el apoyo hacia Demi Vollering en la alta montaña, aquí entonces supera la cota, siempre muy bien posicionada, hoy donde la UCI ha tenido también un control más estricto que siempre en la posición de las bicicletas, obviamente siempre pues manteniendo todo el reglamento, pero también muy estricto adicionalmente Lau en el control de la vestimenta, que ya lo mencionábamos en el día de ayer, para evitar que las corredoras utilicen geles o almohadillas corporales inflables allí debajo del enterizo de contrarreloj en la parte del pecho para mejorar la aerodinámica artificialmente, ¿no? Entonces, bueno, algo que se está teniendo muy en cuenta aquí en esta contrarreloj individual. Y que también pues abrió mucho la discusión sobre entonces hasta cuándo más o cuál será el límite, que que ya está sobre 17 minutos y 58 kilómetros con un ritmo que marca de 54 kilómetros. Aquí están los puntos para demarcar dentro de esa polémica por los sujetadores, Lau. Además de que pues la UCI muestra esa preocupación por el uso para obtener ciertas ventajas aerodinámicas, ya otros equipos también cuestionaron que hay rivales que están usando este tipo de sujetadores rellenos de acolchado para crear lo que se denomina el carneado de pecho. El momento de Loisa de Guest, la corredora del Lidl Trek, que ya se concentra y espera el conteo regresivo para que inicie su camino en la crono para completar estos 21 kilómetros que la llevarán justamente hasta Dijon, donde se traza la línea de meta. Uno a uno en diferentes puntos tenemos los ojos puestos sobre las especialistas en la contrarreloj. 3, 2, 1 y arranca la crono para Loisa de Yes para tomar los primeros metros, todos los cronómetros con una de las corredoras del Lidl Trek. Bueno, el corazón que se pone a 1000 justamente ahí en la línea de salida, y los nervios duran prácticamente hasta ese lugar. Ahí ya todo se convierte en una realidad de las sensaciones, de la estrategia, estos primeros pedalazos en un perfil que ya hemos dicho no es completamente plano, incluye la Côte de Marsanay de 1 kilómetro y 800 metros al 6.9%, y donde pues la parte inicial es clave en la conservación de la posición, de la potencia, bueno, donde se puede rodar perfectamente acoplados. Ahí cuando veíamos que se salía un poco entre los adoquines, siempre con toda la concentración también por la complejidad técnica, pero la estrategia también consiste pues en romper el esfuerzo mayor allí en el repecho clave antes del descenso y la parte final que los llevarán hasta la línea de meta. También las portadas del ciclismo después de la victoria de ayer de Hauser, y pues de quien hoy su compañera de equipo también espera llevar un buen resultado. Alerú gana la crono de este año en su país, pero curiosamente la misma Hauser había sido segunda en ese campeonato nacional, así que muestran también condiciones las corredoras noruegas para esta crono. Ahí estamos entonces, un equipo que debe salir muy motivado en este día. Lo que está haciendo el 1X, tanto en el ciclismo femenino como en el ciclismo masculino, es importantísimo también, pues de cara a este gran crecimiento de una de las escuadras que en algún momento se pensaba solamente como invitados, pero han aparecido aquí con mucha fuerza, con toda la actitud para ser protagonistas. Son llenos de corredores y corredoras valientes que no le tienen miedo a saltar
apostar en solitario, a ponerle la cara al viento, y ayer consiguiendo de esta manera, con mucha valentía, Sigrid Hausset la mejor victoria de su carrera como profesional, llevándose una etapa en el Tour de Francia, y no menos con eso, pues también convirtiéndose en la nueva líder de la carrera. Estamos aquí entonces siguiendo los pasos, los pedalazos, acoplamiento perfecto para Zoe Basket sobre su bicicleta de contrarreloj, trazando entonces una diagonal hacia la izquierda en la curva, donde pues se sabe que se va a dirigir también esta próxima curva y tiene que ir cortando el terreno. De esto se trata también la visual de las especialistas, el análisis milimétrico del recorrido donde la va a llevar. Vamos a ver si a superar el tiempo que había marcado la corredora neerlandesa Lieke Nooijen en el primer paso de punto intermedio. Allí se ve la pancarta, vamos a ver, creo que va a estar al límite, no sé si le alcance para superar a Nooijen, que se marcó un buen registro allí en la cima de Marsa-Nailau. Administra todavía 11 segundos a su favor, pero esa diferencia sigue acortándose para que Zoe Basket pues arrebate ese mejor registro en el punto intermedio sobre los 9.7 kilómetros, y hay que decirlo, y no le alcanzó, fue el segundo mejor registro, 29 segundos, 15.30, y mínimas diferencias. Veremos si Zoe Basket mejora para el siguiente tramo y puede sorprender en la meta a Lieke Nooijen, quien hasta el momento es la más veloz en esta crono. Ya regresamos. Esta crono de la mejor manera, conteo regresivo, y empieza el cronómetro también con los números y las cuentas para quien busca pues una mejor acomodación con un Saint-Michel que también quiere figurar en este Tour de Francia. Nos movemos con cada uno de los puntos porque va a llegar Christine Faulkner. Hay que decirlo de una vez, no es hasta el momento la mejor crono, la que se esperaba, 28-24 por el momento, pues queda tercera con esos 50 segundos en la misma diferencia para la campeona panamericana Christine Faulkner. Muy lejos de las expectativas, marcando pues un registro positivo si hablamos pues de que se encuentra en el podio, pero seguramente pues pasándole factura ya el esfuerzo de los días anteriores. Es muy diferente una contrarreloj en un campeonato del mundo, en una carrera de un solo día, a lo que nos puede ofrecer una carrera por etapas. Además que especialmente en este Tour de Francia el desafío de día a día, el calor pues ha sido bastante alto. Sabemos que el cuerpo es menos eficiente cuando se calienta de esta manera, y en una contrarreloj no hay donde guardar y dosificar esa energía. Es un esfuerzo tan agónico que el organismo pues de verdad se destruye automáticamente en medio pues de esa temperatura corporal que hoy sabemos que debe estar superando los 40 grados centígrados. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes aparecen para poder pues pensar en que pueda ofrecer un gran rendimiento y opacar un poco el resultado que está haciendo Lieke Nooijen, que se mantiene al frente de esta clasificación, marcando pues hasta el momento el mejor registro de promedio de velocidad por encima de los 45 kilómetros por hora. El turno entonces ahora para el Jayco. Vamos a ver de quién se trata. Un día donde hay mucha tensión también porque son los esfuerzos decisivos para la clasificación general. Mónica Trinca-Colonel, la italiana de Lim Alula Jayco, entonces se dispone a tomar la rampa de salida. Primeros pedalazos para ella. Pues vamos de camino a estos 21 kilómetros, donde recordamos que se cumplirá el punto de cronometraje intermedio en el kilómetro 9.7, allí en la cota de Marsa-Nai, donde se están tomando los mejores tiempos, y seguramente pues estamos a espera también de las grandes candidatas a lo que pueda ser la victoria final de la etapa. A propósito de velocidad, el viento nos está marcando una velocidad de 22 kilómetros por hora. Se pone fuerte también para ser más intenso el reto de cada una de las diferentes ciclistas. Kendrina Leroux, que ya está llegando sobre los 11 minutos en esta contrarreloj individual, a 13.3 que le queda para la línea de meta. Nos quedan 19 corredoras por tomar la salida. El turno en ese orden será para Talita de Jong. Vendrá después Anna van der Breggen, Juliette Bertet, quien también pues veremos si puede hacer algo más para esta contrarreloj y por lo menos ir cerrando con los cálculos y las diferencias de tiempos que se puedan marcar hasta el momento, con un registro que tendrá que bajarse de los 27 minutos y 34 segundos para superar a Nooijen en un día más de competencia de este Tour de Francia.
Con las latinoamericanas en la general, porque Paula Patiño es la mejor de ellas, casilla 42 a más de 6.39, Tota Magaláes en la 101 a 32.09 la diferencia, Arleni Sierra la número 106 a más de 33 minutos y 39 segundos, y Romina Hinojosa, que es la del farolito, va cerrando la puerta en la casilla 138 a más de 59 minutos y 33 segundos en la misma diferencia. Ahora, bien dice el dicho, ¿no? Que los últimos siempre serán los primeros. Y la historia también cuenta que quien cerraba o era la última posición de la general individual también recibía una premiación. Hoy en día ya no se hace, pero no la hace mala. Y menos que sea Romina Hinojosa, que por supuesto está teniendo esta primera experiencia en un Tour de Francia femenino, donde cuenta es terminar. Sí, yo creo que pues terminar la carrera en cualquier lugar demuestra siempre valor, demuestra esfuerzo, perseverancia. Lo importante es cruzar la meta cada día, dar lo mejor de sí mismo, aprender en medio del camino, que es algo que siempre hemos mencionado con Romina Hinojosa, que además está haciendo su debut en el Tour de Francia, y parece tan fácil decirlo, ¿no? Ella cumplió el cronómetro hoy a un promedio de velocidad de 40 kilómetros por hora, o sea, no es un registro para nada malo, pero pues seguramente pues hay otras ciclistas que lo pueden hacer mucho más rápido, que tienen más ritmo de competencia, que son grandes especialistas. Solo el hecho de estar aquí pues requiere valentía, requiere valor para no abandonar, porque la vimos hace un par de días sufriendo desde muy temprano, y sin embargo logró llegar a la línea de meta. Es fácil rendirse cuando suceden esas cosas, de perder contacto muy prontamente, y creo que de eso se trata el crecimiento, de estar entrenado mentalmente para poder gestionar ese tipo de situaciones. Y ahí vamos a estar apoyando entonces a Romina Hinojosa, que en este momento sigue todavía activa, viva en el Tour de Francia. Sin duda alguna se ha preparado para poder ganar algo más de tiempo en esta crono. 20 segundos ya para la corredora francesa que defiende el título del Tour de Francia femenino del año anterior. Y de aquí en adelante, Lau, con las pocas corredoras que nos quedan, iremos una a una, porque aún son 9 que esperan de tomar la salida. Cada una de ellas estarán tomándola con 2 minutos de diferencia. Nos vamos a la línea de meta para ver la llegada de Dominika Blodarczyk, la corredora del UAE, que de todas maneras no está entrando en los mejores registros, será dentro del noveno, 10º lugar. Ahí está. A inicio de la temporada con la París-Roubaix, sentenciando el Tour de Francia femenino en el Col de la Madeleine, en ese momento batiendo a Demi Vollering por más de 3 minutos en la posición, pues que igual también busca dejar el control y el responder el ritmo que deje en la cadencia a Pauline Ferrand-Prévot a 16 kilómetros y 600 metros para la línea de meta, y esperando también la salida de diferentes corredores que aún quedan terminar esta jornada. Son 6 las ciclistas que aún esperan para la señal, el conteo regresivo y por supuesto sumarse a la fiesta del cronómetro. Pausa, ya volvemos. A quien siempre nos gusta ver y a quien siempre vamos a celebrar cada que aparece en pantalla, Marianne Vos, que ya recibe la señal y rueda sobre esos primeros segundos. La corredora del Visma ya está en la crono. Ahorita para imponerse en esta etapa de contrarreloj individual, y bueno, vamos a también ver cuál es el registro que pueda marcar Pauline Ferrand-Prévot. Hoy un día donde nadie tiene donde esconder. Diferente. Concentración y escucha para la orden de salida de Demi Vollering, la corredora de la FDJ, la líder que busca también su segundo Tour de Francia, y para Vollering, y estaremos moviendo los cronómetros para la favorita del día y también para los tiempos de la general individual, en el momento en el que Hauser pues ya tome la salida y se tomen diferencias con quienes tienen en la clasificación general. Esta prueba que tiene por delante 21 kilómetros para ella, y una gran prueba de fuego, ¿no? Porque aunque ella es la dominadora, Lau, de esta especialidad para su país, la verdad es que en el Tour de Francia se mide junto a rivales de mucha importancia y bueno, de talla mundial como Marlene Rosel. Vamos a ver si puede defender su lugar, que sería el objetivo real para la corredora Kimberly Lecourt, que es la campeona nacional de Islas Mauricio.
Pasa por el punto intermedio Pauline Ferrand-Prévot a 1.21 de Reuser, 16 minutos y 31 segundos. Está claro que pues Pauline, pues desde su especialidad y sus habilidades, le iba a costar un poco esta contrarreloj, que termina siendo tal vez como un quiebre que puede llegar a ser exigente para lo que resta de este Tour de Francia y cómo poder recuperarse y por lo menos acomodarse mejor en las siguientes etapas. El paso de Lisa Longo por el punto intermedio, donde pues tampoco lleva registros pues que sean más relevantes frente a lo que deja Marlen Reusser. 15 minutos 31 segundos a 21 segundos y un poco más en la diferencia de la corredora suiza, que está dejando el mejor tiempo. Y de allí, en ese punto intermedio, también veremos pues si pueden llegar a batir a Reusser frente a quienes aún se mantienen en carrera. Ahí la tienen. Es la campeona del mundo, campeona europea. Los detalles en el marco de su bicicleta, pero además también en su casco, denotan esos dos títulos que ostenta y que la hacen ser la máxima favorita. Pero es que mira nada más la velocidad que está tomando para los 3 kilómetros pies de Marlen Reusser, y saber si mueve a Nugent, que creeríamos puede llegar a hacerlo para ser la número 1 de esta etapa. Paula Blasi, que también está llegando para tener registros importantes. La corredora española del UAE, la líder de las jóvenes, se aproxima a la línea de meta, completa los 21 kilómetros. Blasi a 1 minuto en la diferencia de Nugent, 28:34 el tiempo para ser séptima provisionalmente y dejando un promedio de velocidad de 44 kilómetros por hora. Curva hacia la derecha, un poco más, otra vez va girando para la constantes, pero es muy diferente a un esfuerzo lineal, Lau, a un esfuerzo constante y agónico que se necesita en una contrarreloj individual. Para los 1.600 metros finales de Pauline Ferrand-Prévot en esta etapa, pues el esfuerzo es máximo, porque además el resultado de Marlen Reusser ya le gana algunos segundos importantes sobre Ferrand-Prévot para hablar de la general virtual, y la corredora francesa estaría perdiendo una posición con respecto a Reusser, a la campeona del mundo de la contrarreloj. Y estamos también pendientes del ritmo de Hausen, ese amarillo que brilla para la líder de la carrera, que todavía está a 13.8 kilómetros de culminar la crono, y pues aún así pues su ritmo no es el mejor. El terreno no le está favoreciendo mucho a Hausen, que está rodando a unos 33 kilómetros por hora. Pasando la pancarta del último kilómetro, acelerando sobre los 50 kilómetros Pauline Ferrand-Prévot para cerrar el día, y esas diferencias que se empiecen a marcar y se vean reflejadas en la general. Bueno, un equipo que pues no está, digamos, muy preparado para esta contrarreloj individual. Vamos a ver qué pasa en la montaña, dejándose mucho tiempo entonces Pauline Ferrand-Prévot, la vigente campeona del Tour de Francia, ya asumiendo esta última parte del recorrido, todo el esfuerzo, la agonía. Vamos a ver cómo puede mitigar esta pérdida frente a las favoritas, en este caso como lo son Marlen Reusser y Demi Vollering, que seguramente se pondrán por delante. Últimos 500 metros entonces para la corredora francesa, pues que está exigiéndose en medio pues de la complejidad de esta ruta, y bueno, tratando como de pensar, yo creo que a partir del final de esta contrarreloj en la montaña, en las subidas como el Mont Ventoux, donde planeará seguramente Lau recuperar este tiempo perdido. Terminar estos 21 kilómetros llegando a Dijon, Pauline Ferrand-Prévot, que ya pierde más de 2 minutos con respecto a Reusser, casilla número 30, 29:43 el tiempo final en la meta para Pauline Ferrand-Prévot, y es momento. Este jueves 6 de agosto. Me parece que era 28:41, lo que deja finalmente casi a Nievadoma también apretando los dientes. ¿Cuánto ha costado esta contrarreloj individual? Sí, pero bueno, creo que mitigando mucho las pérdidas. Tampoco es una especialista en esta modalidad, y bueno, creo que una ciclista pues que se defiende un poco en medio pues de las grandes favoritas. Vamos a ver entonces el paso de Kimberly Lecourt, muy lejos, demasiado lejos para la
la corredora de Islas Mauricio, que salía con el principal objetivo, al menos, de defender su lugar en la clasificación general en este momento, mientras cruza a 1:38 en el primer punto de cronometraje intermedio. Y ahora todos los focos están puestos entonces en Sigrid Hauseth, la líder de la clasificación general, la que ayer se llevó el premio a la combatividad, la que ha cumplido con honores también un rédito importante para el 1X, cumpliendo también con una de las primeras victorias de esta escuadra en el Tour de Francia, asumiendo los últimos 11 kilómetros y 900 metros que quedan para la culminación de esta contrarreloj, que presentaba un menú de 21 kilómetros con solamente 262 metros de desnivel positivo, pero bajo unas temperaturas sofocantes por encima de los 36 grados. Y bueno, vamos a ver si puede llegar a defender. Yo le veo el pedaleo muy pesado a Sigrid Hauseth en comparación a como vimos la ascensión, por ejemplo, de Marlen Reusser y también de Demi Vollering. Viene llegando con un buen ritmo al cierre Elisa Longo Borghini, que por ahora igual también estaría dentro de las 10 mejores y le alcanza para hacer top 5. Aún le quedan algunos metros, no es suficiente. 28-29 y sigue el cronómetro corriendo para Elisa Longo. Cruza la meta, 28-33, es octava por ahora, a 1 minuto 3 segundos de Reusser, que sin duda alguna, pues igual cumple con todos los pronósticos de ser la mejor al cronómetro. Y sigue perdiendo entonces un poco tiempo. También Demi Vollering en el punto de cronometraje intermedio se dejó 23 segundos sobre Marlen Reusser, que en este momento, con lo que va de la carrera y lo que nos está reflejando este tipo de estadísticas, nos diría que sería la ganadora de la etapa. Sigrid Hauseth, más de casi 2 minutos va a perder allí en el punto de cronometraje intermedio, y todavía le quedarán 11 kilómetros hasta la línea de meta. No ha podido defender esa posición en la clasificación general. Lo mencionábamos en el día de ayer, Lau, iba a ser muy duro, una tarea casi titánica para poderse imponer en esta etapa. 88 kilómetros en solitario que hoy debidamente le tenían que pasar factura. Sin duda alguna está tratando de entregar lo mejor de sí, pero no se le ve bien a Sigrid Hauseth. Igual, fue la primera noruega en ganar una etapa en un Tour de Francia femenino y además la primera noruega en vestir ese amarillo, un crédito que ya no se lo quitan. Ahora es defenderse al máximo para cerrar de la mejor manera esta competencia. Todavía le quedan 11 kilómetros a Hauseth para cerrar esta etapa. Se acerca a la línea de meta Cedric Kerbaol, que está perdiendo ya más de 36 segundos con respecto a Reusser y sigue moviéndose el cronómetro. No va a ser cuarta, posiblemente pueda ser quinta. Vamos a ver esas mismas diferencias para los metros finales que todavía le están quedando a la corredora francesa del IF sobre el registro de Marlen Reusser. Sexto lugar, 28-24 a 54 segundos de Reusser, que se mantiene con el mejor registro de 27 minutos y 30 segundos. Y también lo que está ganando Reusser en la general individual, porque por ahora y con tiempos extraoficiales pues estaría ya escalando entre la quinta y la sexta posición, esperando la llegada de las demás corredoras que se mantienen todavía en esta crono. Técnicamente, físicamente, descenso vertiginoso para Demi Vollering a falta de 3 kilómetros y 700 metros hacia la línea de meta. Nos mantenemos con Demi Vollering, que todavía le quedan esos 3.500 metros finales con los tiempos provisionales que dejan adelante a Reusser con 27 minutos y 30 segundos, asaltando también posiciones en la general individual, dejando atrás, por ejemplo, a Kasia Nevadoma, que ya le estaría ganando también esa casilla. Una de las beneficiadas del día con la crono que hizo sería Paula Blasi, la corredora española, que a pesar de lo que se diga en el UAE, pues igual vivirá la carrera de la mejor manera para seguir respondiendo a su ritmo de competencia y al nivel que tiene en este momento la corredora española. Llegan completamente desfondadas después de culminar esta crono, la exigencia al máximo frente a las altas temperaturas y también pues a tratar de mantener un paso que no les dejara una pérdida mayor. Sigrid Hauseth, le quedan 9 kilómetros, 200 metros y se siente extenuada.
Sí, es la actual líder provisional, portadora del maillot amarillo de este Tour de Francia. Bueno, este nombre que nos lo tuvimos que aprender todos el día de ayer y todo el pelotón internacional tras protagonizar una de las mayores hazañas en la historia reciente del ciclismo femenino, después de lo que pues ya veíamos en el pasado hacer para Annemiek van Vleuten. Seguramente no va a poder defender ese liderato. Vamos a ver entonces qué pasa con Sigrid Haugset, mientras ahora nos enfocamos en este último kilómetro, 800 metros para Demi Vollering, que va de camino a la línea de meta, 50 kilómetros por hora, curvas perfectamente tomadas también, no dejando nada al azar, cualquier segundo que pueda marcar a su favor. En la cima perdía 23 segundos con Marlen Reusser. Aquí entonces es la alerta para pues una de las corredoras que tiene la mentalidad más fuerte del pelotón, un ADN de una guerrera que no se rinde, que bueno, es muy diferente a otras ciclistas que corren solamente con una calculadora a la mano. Ella también se deja llevar por el instinto, y aquí va a llegar entonces también Marianne Vos, perdiendo mucho tiempo. Ya no está ella en búsqueda pues del mejor registro en la contrarreloj individual, más de 3 minutos para completar estos 21 kilómetros. Va cerrando los últimos metros para Marianne Vos, con lo que está perdiendo con respecto a Reusser, y cruza la línea de meta, 30 minutos 45 segundos a 3 minutos 15 de la corredora suiza. Y esta vez conectamos para los 800 metros finales que todavía le quedan a Demi Vollering para ver si tiene más ganancia en cuanto a esta clasificación general. Pues se la juega toda, porque claro, es más allá de lo que pueda hacer para ganarle la crono a Reusser, sino más lo que pueda ganar de tiempos en la clasificación con quienes no han tenido un buen día en esta contrarreloj. Toma esa curva hacia la derecha una vez más, llevándola por un giro que lo toma de la mejor manera para los metros finales de Demi Vollering, que de todas maneras estaba claro, no iba a ser suficiente frente a la marca de Reusser, pero sí para ganar tiempo en cuanto a la general. 27:39, se sigue moviendo el cronómetro, todavía le queda. Veremos cuánto resta cuando cruce la línea de meta. Vollering, que de todas maneras lo llevó muy bien. 27:48, tan solo 17 segundos que pierde con respecto a Reusser, y es tercera provisionalmente. Bueno, muy bien, creo que pues buscando también un puesto cómodo en ese top 5. Sabíamos que pues no era fácil vencer a una de las corredoras más fuertes del pelotón en medio pues de este perfil de ruta que le ha favorecido mucho a Marlen Reusser. Sin embargo, pues ha destrozado entonces el cronómetro, dejando muy atrás también a rivales de mucha importancia como Pauline Ferrand-Prévot y como Kasia Niewiadoma, totalmente asfixiada, totalmente vacía. Sabemos que bueno, Demi pone siempre su alma al servicio de estos esfuerzos, y es un sufrimiento que exige pues una fuerza física, una fuerza mental totalmente destructiva para poder alcanzar estos logros que pues ha tenido en su palmarés, en su carrera deportiva. Totalmente muerta aquí, pero ha volado Marlen Reusser, llevándose entonces de esta manera la victoria de etapa. Pues faltan por llegar algunas corredoras, pero con los puntos de referencia de cronometraje intermedio es muy poco probable que vayan a amenazar la victoria, que en este momento está en las manos de Marlen Reusser. Además de cuánto pueda ganar Reusser para ponerse al frente de la general individual. Eso también son los tiempos que empiezan a marcar, porque ya le ha ganado posiciones y tiempos importantes, aunque son mínimas las diferencias, le estaría ganando también la casilla a la misma Demi Vollering, y estaremos esperando la llegada de dos de las corredoras que todavía nos quedan en carrera: Kim Le-Court-Pienaar y la líder de la general vestida de amarillo, Sigrid Haugset, que de todas maneras pues sí, no la está pasando bien en esta contrarreloj. Sufre, la hemos visto con un ritmo que no es el ideal para defender ese primer lugar. 2 metros, 29 minutos 40 segundos, sigue moviéndose el cronómetro, y hay que decirlo que a partir de este momento Marlen Reusser le puede estar arrebatando ese primer lugar de la general individual, porque la suiza del Movistar estaba a 2:10 en la diferencia de la clasificación general con Haugset, y le está arrebatando ese primer lugar. Así que la corredora del Movistar no solamente está a cortas de ganar la etapa,
que ya la tiene en el bolsillo, solamente es que la misma Hauser cierre el telón. La etapa ya es de Reuser, la más rápida, y va a ser también líder de esta clasificación general. El amarillo que hoy portó Hauser se lo va a entregar a Marlen Reusser, la mejor en el cronómetro. 100 metros finales para la corredora noruega del 1X, que nos dejó una grata sorpresa y a quien también le agradecemos el espectáculo del día anterior. Lo entregó todo, no fue el día para ella y cruza la meta. 30 minutos y 36 segundos a más de 3 minutos. En la diferencia con quien tienen ustedes en pantalla. Marlen Reusser gana la etapa y se va a enfrentar la amarilla. Bueno, ha pulverizado de esta manera el reloj, volando hacia una victoria imperial. Aquí celebra con su pareja, siempre la familia, de esta manera sacudiendo por completo la clasificación general del Tour de Francia femenino, brillando pues donde tenía que brillar. La corredora del Movistar completó estos 21 kilómetros con una exhibición devastadora, devorando cada una de las curvas, de las rectas. Vimos muy bien también esa cadencia en el terreno de ascenso, demoliendo los tiempos de todas sus rivales directas. La más cercana pues por supuesto Demi Vollering, que llegó completamente vacía. Sin embargo pues aleja a corredoras importantes como Pauline Ferrand-Prévot, como también Kasia Nievadoma, Longo Borghini. Dominó desde el principio, ¿no? Desde el ascenso a Marzanay en el kilómetro 9.7, americanas, apoyando en este cometido a Ana Victoria Magallanes y Arleny Sierra Lau. Las 10 de la etapa, victoria del día para Reuser. Dogen, que termina segunda a 4 segundos, Vollering tercera a 18 segundos, Bastet a 20 segundos en esa cuarta posición, quinta Bredewald a 45, Faulkner sexta a 54, la diferencia igual de Cedric Erbaol, que termina séptima en el día, Lotte Claes octava a 55 segundos y a 1 minuto 01 Reijane Marcus para cerrar el top 10 del día con Elisa Longo Borghini. Después de 11 horas 47 minutos y 36 segundos por una Demi Vollering, que pasa a ser segunda a 14 segundos, Cedric Erbaol tercera a 54, Hauser, que se sostiene en el top 5, es cuarta a 56 segundos, Elisa Longo Borghini a 1.03, Nievadoma a 1.09, Paula Blasi es séptima a 1.12, Anna van der Breggen a 1.17, Nia Dermayer es novena a 1.43, para hablar de las mejores entonces en esta clasificación.